En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Estos días, al tener contacto con los diferentes líderes en la tierra, he estado en contacto con muchos de los líderes que Dios ha levantado en esta hora en el mundo. Tenemos que decir que estamos a puertas de nuevos comienzos. Se van a cumplir 500 años de lo que se llamó la Reforma, donde un monje, Agustino, se le reveló vino iluminación sobre una frase pequeña de la Biblia, que es dicha por Habacuc, sostenida por Pablo en el Nuevo Testamento: el justo por la fe vivirá. Y esa sola frase, esa sola definición o esa sola revelación o iluminación mejor de lo que ya estaba escrito, sacudió la tierra y todavía tenemos los efectos. Se van a cumplir 500 años. Dentro de poco, en 1517, faltan 4 años, pero estamos en preparación de lo que va a pasar. Pero al estar viajando, me doy cuenta de que Dios tiene nuevos momentos especiales que quiere revelar en esta hora en la tierra. Esperamos que Dios nos dé entendimiento de lo que tenemos que realizar. Al examinar esto, tenemos que revisar lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, lo que hemos realizado. ¿Está en armonía con el corazón de Dios? ¿O ha sido simplemente resultado de nuestra impotencia, incapacidad y a veces desobediencia? Ustedes que han estado cada domingo en este lugar, que conocen la palabra por mucho tiempo atrás, quiero hacerles una pregunta. Si ustedes tuvieran que calificarse de 1 a 10 sobre vivir en la voluntad de Dios completa, de 1 a 10, ¿cuál sería su calificación? ¿Quién sacaría 10? ¿Quién sacaría 9? Yo con mucha dificultad me aproximo a 8. Eso es lo que he examinado en mi corazón. Pero ¿cuántos? Ni 4, ni 3. Pero Dios está llamando a su pueblo. Creo que es una nueva hora, como en el tiempo de Daniel con el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, cuando Dios se revela aquella noche. Lo encuentra ahí en Daniel capítulo 5. Y aparece una mano escribiendo en la pared. ¿Se acuerdan cuáles son las palabras de la mano escribiendo en la pared? Mene, mene, tekel, parsin. Pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Al pesar la iglesia, tal vez vuelve un mene, mene, tekel, parsin. Tal vez hemos sido pesados en la balanza y hemos sido hallados falsos. No estamos en el equilibrio que debiéramos tener. Pero Dios nos da una nueva oportunidad. Este año, cuando comenzamos el 31 de enero, estuvimos hablando a las 12 de la noche, el 31 de diciembre, para amanecer el 1 de enero, estuvimos hablando, Dios nos da un año más de plazo. No sé si se acuerdan del mensaje. Dios nos da un nuevo año para que demos fruto. Dios pesó las iglesias en el primer siglo. Cuando estaban terminando los primeros 100 años, o prácticamente los primeros 70 años de la iglesia en la tierra, Dios la pesó y le envió una carta a través de Juan en la isla de Patmos. Y cada una de ellas normalmente fue pesada en la balanza y fue hallada falta. Lean Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3. Solo una, la iglesia que estaba en Filadelfia, fue
hallada que pasaba, por lo menos pasaba. Y a cada una de ellas le dice el Señor: arrepiéntete, mira de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de tu lugar. La Gran Comisión ha sido uno de los trabajos que hemos estado desarrollando a partir de muchos años atrás. Pero al examinar cada día la Gran Comisión vemos que no hemos dado la talla. Porque la Gran Comisión o el mandato de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulas en las naciones para el Señor no fue dada a los pastores. Fue dada a todos los redimidos por la sangre de Jesucristo. No fue dada a un grupo. Fue dada a todos. Ese mandato del Señor nos corresponde cumplirlo a todos. Y nos debemos preguntar, ¿lo hemos cumplido? Esa es una pregunta muy importante. Estos días, digo esto de introducción para decir lo que aconteció estos días en Tailandia. Nos reunimos con unos 1000 líderes de toda la tierra a un tiempo muy especial. Y algo vino a mi mente, a mi corazón, con una revelación, con una luz muy grande. Y es esta verdad que se ha conocido, pero parcial. Cada generación tiene la obligación, si es cristiana, de evangelizar su propia generación y discipular las naciones. Cuando lo examinamos ahí, ya nos damos cuenta que nos falta. Yo no sé cuántos de ustedes son mensajeros llevando el Evangelio todos los días, en la empresa, en la fábrica, en el trabajo, con los vecinos, con los que te acercas vez tras vez. O algunos todavía son del FBI, que son agentes secretos y nadie sabe que es cristiano. Pregúntele a su hermano, o de la CIA. Pregúntele a su hermano, ¿tú eres de la CIA? ¿Saben los que te rodean que eres cristiano? ¿O te da vergüenza confesar que eres cristiano? Jesús dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me negare delante de los hombres, el que se avergonzare de mí delante de los demás, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando aquel día llegue en que tú y yo estemos en su presencia, el Señor se avergonzará o nos confesará. Y bueno, discipular naciones todavía es más complicado. Si todos cumpliéramos, lo pudiéramos hacer, lo hubiéramos hecho. Pero es el llamado del Señor. Pero no termina ahí. Hay un punto más que ese fue el punto candente en estos días. Cada generación debe evangelizar y discipular su propia generación. Pero no termina ahí. Cada generación no solamente debe de evangelizar y discipular su propia generación, sino preparar la próxima generación para que discipule la generación en la cual él va a vivir y evangelice en la cual él va a vivir. La próxima generación. ¿Quiénes son la próxima generación? Diga nuestros hijos. Dígalo duro. Nuestros hijos. Los niños de hoy. Los jóvenes de hoy. Es la generación que nosotros debemos preparar. Pero no la hemos preparado. Yo le pregunto a los padres que están aquí, ¿ustedes se han convertido en discipuladores de sus hijos? ¿Los han formado con la palabra del Señor? No estoy diciendo si le han dado buen testimonio, no estoy diciendo eso. Los han discipulado. Cuando los lance al mundo, tendrás tranquilidad de que no van a ser arrastrados por las fuerzas que les rodean, sino que van a saber batallar y van a ser triunfantes en la tierra. Hace años, cuando mi hijo mayor, que tenía 18 años,
Él tenía muchas ganas de irse para Estados Unidos a estudiar. A los 18 por fin logramos que apareciera todo lo que se necesitaba y lo enviamos a una tierra desconocida, un idioma que él no conocía, no sabía inglés, no sabía nada. Lo esperaban simplemente para estudiar. Y la gente me preguntaba y me decía, pero pastor, ¿cómo envías a su hijo? ¿A quién lo va a cuidar? Y yo tuve que decirles a ellos, yo lo he discipulado en la casa. Y estoy convencido que el discipulado que he hecho en él lo sostendrá en cualquier parte del mundo. Y lo envié con tranquilidad. Estos días me escribía Florian con la noticia. La hija estaba, la despedimos aquí hace 15 días. La hija estaba con ellos unos días en Denver, Colorado. Estaban recibiendo un seminario con Craig Hill sobre la familia. Y entonces me escribió Raquel diciéndome, pastor, acabamos de dejar nuestra hija en el aeropuerto. La enviamos para que el Señor la bendiga en la tierra donde la quiera llevar. Qué rico poder enviar los hijos con libertad, con la certeza, con la seguridad, que aunque rujan las tormentas, ellos permanecerán fieles al Señor. La próxima generación tiene que ser preparada. Pensando en eso, recordé algunas cosas de la Biblia. Antes de leer este pasaje, déjenme decirles, por ejemplo, el caso de Moisés, por decir una persona. Moisés nació en un tiempo de tremenda crisis, tremenda dificultad. Recuerden que había dado la orden de que todos los varones tenían que morir. Por esas cosas del Señor Dios protegió la vida de Moisés. Pero todavía un milagro más grande. La hija de Faraón que lo encuentra, le entrega al niño a la madre para que lo cuide. En síntesis, Jocabed, que se llamaba la madre de Moisés, y Amram, que se llamaba el padre, levantaron al niño en el temor de Dios. Los primeros años de su niñez, de su juventud, estuvo con ellos, lo levantaron. Y cuando ya era un monsalvete, quizás unos 14, 15 años, no sé, fue a la casa de Faraón y la hija de Faraón se encargó de él. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Todo lo que había recibido en su niñez lo mantuvo aunque estuvo en casa de Faraón. No se dejó deslumbrar por nada de lo que el mundo de entonces... Imagínense, lo de Faraón, era el candidato a ser el reemplazo de Faraón. Pero eso no lo ilusionó, porque la palabra de Dios había quedado sembrada en su corazón. Y aunque le ofrecieron todos los tesoros del mundo, permaneció fiel a Dios. Y si ustedes leen Hebreos capítulo 11, van a encontrar que prefirió ser despreciado por el mundo antes que disfrutar de sus placeres. Y prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Y Dios lo levantó para ser el hombre que Dios iba a utilizar para liberar a Israel de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y llevarlo rumbo a la tierra prometida. Los padres que fueron responsables supieron levantar a sus hijos, supieron darle el mensaje del Señor, y aunque tenían otras oportunidades en el futuro, nunca se desviaron, permanecieron. Necesitamos hijos así, necesitamos padres así, comprometidos. Pero luego, algo más. Josué era un monsalvete cuando salieron de la tierra de Egipto, y se hizo al pie de Moisés. Moisés se encargó de discipularlo, trabajarlo. Y cuando ya Moisés terminaba la jornada, después de 40 años en el desierto, a Dios le dijo, Josué te reemplazará. Y saben que Josué fue el que entró al pueblo de Israel a la tierra prometida. Léanse el libro de Josué, van a encontrar. Pero hay algo muy triste después de Josué. Algo pasó. Miren este pasaje. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron.
los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. ¡Qué bueno! Hubo una generación que fue fiel. Una generación que fue guiada por Moisés y fue fiel. Otra vez dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los líderes que habían sobrevivido. Ellos habían visto las grandes cosas, fueron fieles. Pero miren, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Tinat Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gad. También murió toda aquella generación. Pero aquí está lo terrible. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Ese fue el terrible fracaso de la generación de Josué. ¿Cuál fue el fracaso? No ser fieles. Ellos fueron fieles a Dios. Sirvieron a Dios, pero ¿dónde fracasaron? No prepararon a sus hijos. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Dios nos libre. Dígale a su hermano, Dios nos libre. Déjeme decirle lo que he dicho en otras oportunidades. Dios nos dio hijos, nos ha dado los niños hoy. Niños, sean tus hijos o no tus hijos. Los niños nos los ha dado hoy. No para que sean combustible del infierno, sino para que disfruten de la gracia y la gloria del Señor. Dígalo conmigo, los niños de hoy, incluyendo a mis hijos, no serán combustibles del infierno. No serán. No serán si se levantan sin conocer al Señor. Qué responsabilidad que tenemos. Ese fue parte de la reflexión toda esta semana en Tailandia. A veces pensamos, algunos padres dicen, bueno, como yo soy cristiano, mis hijos nacieron en un hogar cristiano, pues ellos son cristianos. No, no. Cada generación tiene que tener un encuentro con Jesucristo. ¿Sabes por qué? Y grábense esta expresión, no es mía, la aprendí hace 40 años. Dios no tiene nietos. Dígale a su hermano, Dios no tiene nietos. Si tú eres hijo de Dios, no por el hecho de que tú eres hijo de Dios, automáticamente tus hijos son hijos de Dios. Son nietos, pero Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Es el gran desafío que tenemos. Y yo espero que el Señor nos ayude en el camino a trabajar sobre el tema que tenemos que realizar. La generación 414. Solamente sea la introducción al tema que en el camino, hasta que no pensemos lo que vamos a hacer. Porque normalmente los programas de la iglesia, lo que hacemos está preparada para la gente adulta. Y buscamos de repente por ahí alguien que voluntariamente se haga cargo de la iglesia infantil. Pero no es porque sea la visión de la iglesia, ni mía como pastor. A veces es por seguir la corriente, a la costumbre que hay. Lo digo con vergüenza, confieso, con vergüenza. Que tenemos una iglesia infantil, no porque es resultado de un proyecto de preparar a la próxima generación, sino para que los niños se entretengan allá. Tan es así muchas veces que ni los padres siquiera saben qué le enseñarán a sus hijos en la iglesia infantil. Ni siquiera saben. No se preocupan por preguntarle a su hijo, ¿qué le enseñaron allá? Venga, aprendemos. Venga, yo los acompaño en el proceso para que el próximo domingo vayas preparado. No hay esa intención. Reciben la enseñanza, los profesores se preparan, hacen lo mejor. Pero después el niño llega a la casa y nadie le pregunta siquiera, ¿qué pasó? Me hace acordar del chiste de un niño que su papá era ateo. Pero el niño quería ir a la iglesia y el papá mandaba al niño a la iglesia para que fuera bueno. Pero él no iba con el niño. Entonces un día el niño fue a la iglesia, su papá era un gran ateo. El niño regresa, pero ese día le enseñaron el pase del Mar Rojo.
Y el chico estaba asombrado cómo Moisés había levantado la mano y el mar se había abierto de par en par. Habían pasado todos los judíos y detrás venía el ejército de Faraón y ¡prondum! Se cerró el mar y todos perecieron. Y él no sabía, el papá le dijo, me tienes que contar lo que pasó en lo que le enseñaron en la iglesia. El niño no quería que le prohibieran volver a la iglesia. Dijo, si yo le cuento este cuento a mi padre, me va a decir, me está engañando. Yo tengo que inventarme algo. Entonces el chico le dice, bueno, mijo, ¿y qué le enseñaron hoy? Bueno, papá, me enseñaron, imagínense ese man de Moisés. Era un ingeniero espectacular. Llegaron al mar muerto, y ese mar, el mar rojo, y ese mar grande, pues el man en pocas horas hizo un puente. ¿Sí? Hizo un puente grande, y entonces el pueblo pasó por el puente, y cuando pasaron los egipcios también por el puente detrás, él mandó los aviones y bombardearon el puente y se mataron todos. A veces los padres no saben lo que sus hijos aprendieron en la iglesia infantil. No sé si me comunico. Me comunico. Preparémonos para lo que Dios quiere hacer con la nueva generación. Tenemos que preparar, ya dije antes, siempre nos preparamos para los adultos. Y buscamos cómo hacer buenas clases para los adultos, cómo tener buenas enseñanzas para los adultos, cómo interpretar la Biblia para los adultos, cómo hacer programas para los adultos, cómo tener seminarios para los adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Los adultos y los niños. Y los adolescentes se los entregamos a Chucho por ahí para que haga algo. La verdad que es una vergüenza. Yo me sentí avergonzado estos días. Y si por eso fui nada más hasta allá, y si el Señor quiso llevarme hasta allá, para avergonzarme, bendito su nombre para siempre. Algunas de las cosas que voy a decir hoy, ya las he dicho otras veces. Y de pronto alguien pregunta, pastor, ¿y ya no tiene otro mensaje que siempre predica lo mismo? Pues yo quiero cambiarlo hasta que ustedes vivan este. Entonces cuando vivan este, entonces lo cambiamos. Así que por un tiempo me van a volver a escuchar muchas de las cosas igual. Algunas cosas con algunos matices nuevos. Vamos a leer una palabra. Filipenses 2. Lo leamos, por favor. La actitud de ustedes deben ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Leamos todos la última parte. Y toda, diga conmigo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dígaselo a su hermano que está a su lado. Dígaselo, repítaselo. Arriba. Y no se le olvide lo anterior, toda rodilla se doble. Dígale a su hermano, y no se le olvide lo anterior, toda rodilla se doble. Quiero seguir hablando sobre el señorío de Cristo. Jesucristo el Señor. Algunos estudiosos de la historia, de la Biblia, piensan que los primeros cristianos tomaron este pasaje de Pablo del que leí, versículo 5 al versículo 11, y compusieron un himno. Y la iglesia en los primeros años, este era el himno que cantaban después de que Pablo recibió esa revelación. Qué bueno es que los himnos que cantemos, la música que cantemos, esté basada en la verdad de la palabra y no en la emoción del artista, no en la emoción del que canta. Y yo oro mucho y he hablado mucho con Ricardo sobre el caso, sobre el tema. Tenemos que revisar el contenido de las canciones. Porque no se trata de, no, pero es que linda, pastor, me gusta, es linda.
Me emociona. Se me ponen los pelos de punta cuando la canto. No, la pregunta no es si es linda, es si está basada en la verdad. Y los cristianos en la iglesia primitiva cantaban la palabra. Cantaban los salmos. Por eso la Biblia dice, ¿está alguno alegre? Cante salmos. Y tomaban la palabra y la cantaban, porque cantaban la verdad. Esta era una canción que se hizo famosa en la iglesia de los primeros años. Y hay tres cosas que yo quisiera ver, no sé si logro verlas hoy. Por lo menos nos introducimos. ¿Quién era Jesús antes de venir a la tierra? Antes de estar en este mundo. ¿Quién era Jesús? Para algunos ni se preguntan, porque Jesús antes de venir a la tierra ni existía. Simplemente empezó a existir el día que fue concebido en el vientre de María, su madre. Pero para otros, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mal llamados testigos de Jehová, dicen que Jesús fue la primera criatura que existió en la tierra. Los musulmanes están dispuestos a aceptar que Jesús es una criatura, no el Hijo de Dios, es un profeta, no el Hijo de Dios. Pero, ¿quién era Jesús antes de venir a este mundo? Y para entenderlo, veamos un pasaje. En Juan, capítulo 1, verso 1 al 5, dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos, el pueblo judío que esperaba, no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, sino por voluntad, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Y qué dice? Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quiere el verso 14 que dice? El Verbo se hizo hombre, o el Verbo se hizo carne. ¿Qué dice al principio? ¿Qué dice en el verso 1? En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo antes de venir a este mundo? Diga conmigo, Dios, el creador de todo. Esa es la revelación que recibimos. Jesús no fue una criatura. Jesús fue el único, el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y por naturaleza era Dios. Pablo entonces, en su pasaje que leímos antes, dice, si leemos, perdónenme que vuelva atrás, aquí tengo que volver. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza, ¿qué? Dios. Lo que Pablo dice está basado en lo que la revelación menciona. Jesús antes era el Verbo, estaba con Dios y era Dios, y se hizo carne. Pablo menciona que él tenía la misma naturaleza de Dios. Entonces, por un momento, pensemos en lo siguiente, según el pasaje que hemos leído. Voy a volver a leer este pasaje. Leámoslo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó, o como dice otra versión, se despojó voluntariamente
libremente lo quiso hacer, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero que miren un aspecto aquí interesante. Cómo Jesús, cómo el verbo comienza a descender. Inicialmente, ¿quién era? Dios. Después se hizo hombre, se encarnó. Después, siendo hombre, se hizo siervo. Y después de ser siervo, que el siervo era una persona que no tenía ningún, no empleado. Ni es la palabra que comúnmente se usa, es la palabra doulos. No tenía ningún derecho en la tierra. El doulos no tenía ningún derecho en la tierra. No solamente se hizo hombre, sino que llegó a la parte más baja de la raza humana en esa época, como los Dalit en la India. Los Dalit son seres humanos, pero no tienen derecho a nada. Pues Jesús se hizo siervo sin derecho a nada. Y estando Dios, hombre, siervo, se hizo maldición. ¿Cuándo se hizo maldición Jesús? Cuando en su cuerpo se colocaron sobre él todos nuestros pecados, toda la maldad, toda la inmundicia, toda la degeneración, toda la perversión de la raza humana cayó sobre él. Por eso estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición. Jesús se hizo maldición. Una de las cosas tristes, he ido 3 veces a Bangkok y conozco la situación, así que no me extraña para ahora, pero qué triste la ciudad de Bangkok, una ciudad linda, muy hermosa, muy bella, grandes edificios, grandes catedrales dedicadas a Buda, con unos reyes que tienen la dinastía de los reyes allá, hermosas casas, bellas. El hotel que nos tocó, un hotel hermosísimo, como de 20 estrellas, no sé cuántas, hermosísimo, qué espectáculo el hotel. Salíamos, escrita en una de las calles principales de Bangkok, salíamos del hotel a caminar, a tomarnos un café por ahí, prostitución por todas partes. Niñas de 10, 12, 15 años ofreciéndose a los hombres con casas de masajes, y uno pasaba masaje, cualquier tipo de masaje le hacían, cualquier tipo, pero por cantidades, y uno anda por todo Bangkok y toda la ciudad es un prostíbulo. Jesús llevó el prostíbulo de esa nación sobre su cuerpo. Se hizo maldición, llevó nuestro pecado. Y como si fuera poco, gustó algo que no nos gusta a nosotros, a nadie le gusta, pero Él gustó por nosotros la muerte. Mire, ¿de dónde, cómo descendió, no es cierto? Siendo Dios, comienza a descender, se hace hombre, desciende más y pierde todos los derechos de ser hombre. Pierde todos los derechos de ser hombre y se hace maldición. Y pierde los derechos de vivir una vida con bendición y muere en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo Jesús? Por amor. Por amor. Dígale a su hermano: Jesús lo hizo solo por amor, porque nos amó a nosotros. Era el único camino de llevarnos de regreso a Dios, de llevarnos de regreso al Padre. Era el único camino de llevarnos de regreso al Padre. Vivió, sufrió toda esa circunstancia. Él antes estaba en forma de Dios, tenía la naturaleza de Dios, pero se vació a sí mismo y llegó hasta lo máximo. Más bajo no puede ir. Es más, hay un pasaje misterioso en la Biblia. Dice que cuando Él fue sepultado, bajó a los lugares más profundos del infierno. No solo sufrió la muerte,
Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, léanse primero el Apocalipsis capítulo 1. Y van a encontrar cuando Jesús se le presenta a Juan. Y le dice, Juan, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Y aquí tengo las llaves del infierno. Él fue a lo profundo, y le arrebató las llaves a Satanás y le dijo, ya a ti no te pertenecen estas llaves, ahora me pertenecen a mí, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora me pertenece a mí, y arrebató las llaves del infierno a Satanás. Ya Satanás no tiene las llaves, las tiene Jesús. Amén. Dígale a su hermano, Satanás ya no tiene las llaves, las tiene Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y da otro aplauso al Señor. Esta revelación es maravillosa, 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 maravillosa. Pero después, eso de la palabra siervo, me encanta, me encanta, me encanta. ¿A cuánto les gusta ser siervos? Lo que pasa es que hoy en día la palabra siervo tomó un estatus que muchos dicen, yo soy un siervo de Dios. Y eso le da estatus. ¿Sí? ¿Por qué siervo? ¿Sí? En los tiempos de Jesús, ser siervos no tenían ningún estatus. Ninguno. Por ejemplo, un día Jesús se reunió con sus discípulos. Y llegaron a un aposento alto ahí en Jerusalén. Iban a hacer la cena del Cordero Pascual. Iban a tener la celebración, el recuerdo. Siempre en todas las casas había un siervo, un esclavo, que es lo mismo que esclavo, un dulos, estaba ahí, y la labor de ese esclavo era siempre tomar agua y lavarle los pies a los visitantes. Era la labor que hacía no el dueño de la casa, no la persona más digna, sino el que no tenía ningún derecho, el más bajo de todos. Entraron al aposento y no había ningún siervo. Yo me imagino que se sentaron, eso era costumbre normal, entrar a una casa donde no hubiera alguien que le lavara los pies. En la cultura judía, en esa época, era extrañísimo. Y yo creo que Pedro le mira los pies a Juan y dice, ¿quién se los va a lavar ahora? ¿Sí? Y Juan le mira a Santiago y miran los pies y nadie quería, nadie. Sorpresivamente, Jesús se pone de pies. Hay una perol detrás de la puerta. Hay una toalla que la usaba el más bajo de todos. Se ciñe la toalla, toma el platón con agua y viene y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Era tan violenta. Nosotros hoy puede hacerse, en muchas partes hacen la ceremonia, lavatorio de los pies, pero los que le lavan los pies los llevan bien lavaditos y perfumados para que no le huelan a feo. No, ahí no había nada de eso, nada. Y qué impacto que debe haber tenido el corazón de Pedro cuando al primero que le lava los pies es a él. Señor, tú no me lavas los pies. No, esa no es tu labor, Señor. Esa puede ser mía, perdóname. No sé si lo diría, lo pensó, no sé, creo que ni lo pensó. Que lo haga otro. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y al final, Jesús le dice, ¿sabéis lo que yo he hecho? Ustedes también deben de hacerlo los unos a los otros. Deben considerarse siervos, esclavos. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Para servir. Hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo. Dígale a su hermano, que haya en mí ese sentir que hubo en Cristo Jesús. No buscar estatus de ninguna manera. Siervo, hay tanto en eso. ¿Cuál fue el resultado de lo que él hizo? El resultado. Vamos al verso 9. Por eso, porque descendió, se humilló, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesús fue exaltado. ¿Sabes, hermano?
para hacer el camino hacia arriba, no se le olvide esto, el camino hacia arriba es hacia abajo. Un día Luzbel no quiso ese camino y quiso exaltarse por encima y ser igual a Dios. Más tarde Luzbel, en forma de serpiente, vino a Adán y Eva y le dijo: ¿por qué están en esa condición? No tienen que estar así, suban. Ya sabemos toda la historia. El camino hacia arriba. Pastor, es que yo soy una persona muy digna y yo no permito que nadie me ultraje. Yo no permito que alguien me ofenda. Pues ninguno de nosotros fuimos como Jesús, porque Él era Dios. Ese rango no logramos tenerlo jamás. Pero aún siendo Dios, se humilló. Se humilló. No reclamó ninguna dignidad. Si alguien hubiera podido reclamar dignidad, era Él. Cuando se hizo hombre y por las calles diciendo: bueno, respétenme que soy el Hijo de Dios. Doblen sus rodillas aquí, humíllense, ríndanme en culto y adoración. Hubiera podido hacerlo tranquilamente. Hubiera podido mandar ángeles para que prepararan un buen hotel, un buen hospedaje para nacer. Hubiera podido pedir los mejores alimentos, porque era Dios. Pero no. Se despojó de todo. Y a causa de su humildad. Eso es ser humilde. Humilde no es vestir andrajosamente. No es vivir en una choza con papel. Algunos van a algunos barrios y dicen: uy, pero qué humilde es esta gente. Si hablaras con ellos, qué orgullosos que son. Qué soberbios. Son dignos de amor. No estoy menospreciándolos. Estoy diciendo que eso no es humildad. Humildad es no considerarse superior al otro. Mire a su hermano, dígale: ser humilde es no considerarme superior a mi hermano, no importa quién sea. No importa quién sea. Eso dice la Escritura, ¿no? No se consideren superior a nadie. A nadie. Humildad. Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Cuando uno reclama, se pone tenso, ¿cierto? Y le da estrés. Y entonces le da tantas cosas a causa del estrés. Pero el Padre, a causa de su humildad, lo exaltó. Dios quiere exaltar a su pueblo. Pero para que seamos exaltados, no reclame lugar, no reclame puesto, no reclame posición. Humíllate y deja que Dios te exalte. Amén. Dígale a su hermano: yo permitiré que Dios me exalte y no el hombre. Que me exalte, no el hombre. Que Él me exalte. ¿Quién es el más grande del mundo? ¿Mahoma? ¿Buda? ¿Confucio? Piense por un momento entre todos los personajes del mundo que vienen en la prensa, en la novela, en la televisión, en todo lo que existe. Piense en el hombre más grande que existe en este momento en la tierra, de los nombres que el mundo da. Piense. Gabriel García Márquez entre los escritores. ¿Quién? Donald Trump, el fundador de CNN y otros. Y podemos hablar ahí, Slim y todo. Muchos. Pues sabes, hermano, esos tendrán que doblar sus rodillas ante Jesucristo. Amén. Dígale a su hermano: tendrán que doblar. Y yo también doblaré mis rodillas ante el Señor. Yo también. Y yo también. Dale un aplauso al Señor. Y a causa de lo que Él hizo, de su exaltación, el Padre le dio un nombre. Que es sobre todo un nombre. Es Kyrios. ¿Se acuerdan que hablamos de Kyrios hace tiempo? Y dijimos que íbamos a utilizar la palabra Kyrios, pero qué difícil utilizarla, ¿no? En el lenguaje, qué difícil agarrar la palabra y siempre Señor. No, Kyrios. Dígale a su hermano: por fin agarremos la palabra Kyrios. ¿Qué significa la palabra Kyrios? Significa jefe. Significa dueño,
amo, soberano, máxima autoridad. Ese, la máxima autoridad, el jefe, el dueño, el amo, el soberano, es Jesucristo. Amén. Él es mi Kyrios. Él es mi Kyrios. Yo soy su posesión. Él es mi dueño. Jesús es mi jefe. Jesús es mi amo. Jesús, mi suprema autoridad. Jesús es el soberano sobre mi vida. ¿Se atreve a decirlo? Diga conmigo, Jesús es mi amo. Ponga la mano así en el pecho, así. Jesús es mi amo. Jesús es mi dueño. Jesús es mi soberano. Jesús es mi jefe. Jesús es mi máxima autoridad. Y yo vivo para Él, para hacer lo que a Él le agrada. Amén. 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 ¿Sabes? En esa época, pues, había dos personas que decían Kyrios, el que tenía esclavos y el César. El César era Kyrios con mayúscula, pudiéramos decir para entenderlo, y el que tenía esclavos era Kyrios con minúscula. El que tenía esclavos, el esclavo se levantaba todos los días por la mañana, iba donde el Kyrios, donde su amo, y le decía, mi amo, ¿cuál es la tarea para mí hoy? ¿Qué quieres que yo haga hoy? Y el amo entonces le daba las instrucciones de lo que debía de hacer hoy. Piense por un momento nosotros como siervos, él como Kyrios, ¿qué hacemos todos los días? Oramos. Y cuando oramos, doblamos nuestras rodillas y en lugar de decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Le decimos a Él lo que yo quiero que Él haga. ¿No es eso? ¿Cuántos de ustedes le dieron orden a Jesús esta mañana? Señor, cuida mi casa. Señor, sáname. Señor, bendice mi trabajo mañana. Señor, dame plata. Y le estamos dando instrucciones al Señor. Cambiámosla. Se alteró el orden. Permite al Señor que cambie esto. Amén. Que cambie, que cambie. Que tú y yo todos los días nuestra oración, todos los días el Señor. ¿Y qué quieres que haga hoy, Señor? Preséntale las circunstancias en que vive y dígale, Señor, yo quiero que tú me digas qué debo de hacer en esta situación que estoy viviendo, en esto que voy a enfrentar. ¿Qué quieres tú que yo haga? Por favor, no le des instrucciones a Dios. No le diga a Dios lo que debe de hacer. Que Dios nos cambie el chip. Que Dios nos cambie, porque Él es el Kyrios. Es que por eso dije es tan difícil, porque si es un cambio completo en nuestra vida. Hermano, Pablo, algo interesante, hay tantas cosas para decir. Una vez, en una oportunidad, se acercaron a Jesús unos enemigos de Él y dijeron, Maestro, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? Si decía Jesús que no, trataban por rebelde. Y si decía que sí, pues estaba vendido a los romanos. Con callo, con cara pierde usted y con sello gano yo. Eso era, siempre la tengan ganada. Jesús le dijo, muestren la moneda. Y mira la moneda y dice, ¿de quién es esta moneda? ¿De quién es esta imagen que está ahí? Del César. Denle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Déjame pensar en esto. La imagen que hay en ti, ¿de quién es? ¿De quién es la imagen? ¿A qué imagen fuiste hecho? ¿A qué imagen está siendo recuperado? La imagen de Dios está en ti. Está en mí. ¿Y qué hay que hacer con la imagen? Dársela al dueño. ¿Y quién es el dueño? El Kyrios. Aleluya. Amén. ¿Me comunico? Es muy difícil entenderlo. Yo sé que no es fácil vivirlo. Es fácil entenderlo. Vivirlo es otro paseo. Pero vamos a pedirle a Dios que esa palabra se haga carne en nosotros. Yo, en mí,
está la imagen de Dios. Yo tengo que darle a Dios lo que es suyo. Mi vida no me pertenece. La imagen de Él le pertenece a Él. ¿Dices amén? Que Dios nos ayude. Déjame ir terminando. El siervo no tiene ningún derecho. Todo el derecho lo tiene el amo. Aleluya. Y un cristiano tiene que reconocer a Jesús como Señor. Como Señor. Que siempre le ponemos la palabra, es Salvador. Es Salvador. Sí, sí. Estoy contigo. Pero el Señor aquí hay que reconocerlo. Es que si eres mi Señor, es mi Salvador. No quiero decirle, Señor, tú eres mi Señor, ahora sálvame. No, en el momento en que ya eres tu Señor, ese mismo instante es salvo. Dale gracias a Dios por la salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Salvo. Entonces, hermanos, un cristiano que no reconoce a Jesús como Señor no es cristiano. Permítame ir sellando con una definición muy fuerte. Si Jesús no es tu Señor, si Jesús no es mi Señor, si Jesús no es nuestro Señor, no somos cristianos. Somos igual que cualquier pagano. Ay. Cuando pienso en eso, a los discípulos lo llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Sabe por qué? Porque todos los que vivían en Antioquía, para ellos Jesús era su Señor. Y como era su Señor, lo llamaron cristianos porque eran como Cristo. Nadie tiene derecho a llamarse cristiano si Jesús no es su Señor. No de palabras. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? No de palabras. A ese Señor, me quedan 2 minutos para terminar. A ese Señor hay que amarlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Déjame ir terminando con un texto muy fuerte. Vamos a ver dónde está por aquí. Quiero que lean ese pasaje. Léanlo en voz alta. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Si quieren una traducción más literal, el que no ama a Jesús es maldito. No es mi palabra. Es la palabra del Espíritu Santo a través de Pablo. Y es la palabra del Espíritu Santo para ti y para mí. ¿Amas a Jesús? No un amor emocional. ¿Cómo demuestro que lo amo? Porque le obedezco. Si quiere parafrasearlo, el que no obedece al Señor es maldito. Señor, líbranos. Diga conmigo, Señor, líbranos. No estamos jugando a la religión. No es la religión en la que jugamos. ¿Somos del Señor o no somos? ¿Somos del Señor o no somos? Y otro pasaje que está aquí. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús o no amar a Jesús, si me permite la paráfrasis. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor o mi Señor, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu, necesitamos el poder del Espíritu. Si el poder del Espíritu Santo está en nosotros, entonces podemos declarar Jesús es mi Señor. Quiero que pensemos por un momento. Mira tu rostro donde estás. Piensa por un momento en esta palabra. Esta no es una sana entretención.
Este es un solemne compromiso. Un solemne compromiso que Dios nos pide que hagamos. ¿Quieres confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor? ¿Y quieres comprometerse con Él? Ponte de pies. No lo hagas por emoción. Si no lo sientes, quédate sentado. No estás obligado. Lo proclamas como Señor de tu vida. Señor, hoy confesamos que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Confesamos que tú eres mi Señor, para gloria de Dios Padre. Confesamos que tú eres mi dueño, para gloria de Dios Padre. Confesamos que tú eres mi amo, para gloria de Dios Padre. Confesamos que tú eres mi soberano, para gloria de Dios Padre. Confesamos que tú tienes toda autoridad sobre mi vida, para gloria de Dios Padre. Y te proclamo, Jesucristo, mi Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, Señor. Aleluya, aleluya.